Ah, Muy buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura. Ya, un momento. En el 2022 se decide poner en marcha uno de los proyectos productivos orgánicos ubicado en San Juan de Arama, Colombia, dándole inicio a un proyecto que lleva a la consecución de recursos para beneficiar a las familias necesitadas del sector. Este es nuestro germinador, donde tenemos algunas especies en este momento como coles, perejil liso, cebolla cabezona, cebolla larga, cebolla puerro, lechugas. Granito de arena que ha hecho posible que hoy podamos tener una huerta donde haríamos un ejercicio de producción orgánica 100% y un proyecto avícola donde podemos mostrar los resultados. Ellos consumen alimentos naturales como el botón de oro, como la morela, como el ramio, y esto nos permite a nosotros que podamos tener un producto mucho más natural y saludable en nuestras mesas. Con la recolección de dinero se desarrollará criadores y huertas dando así el beneficio a miles de familias. La alimentación del proyecto es de origen natural, resultando en un producto avícola saludable para el ser humano. Gracias a los benefactores y a todas las personas que nos apoyan con aquellos recursos, el dinero que llega para que estos emprendimientos sean una realidad y que podamos sacar adelante estos proyectos sostenibles dentro de todo lo que nosotros estamos buscando, que es un alimento sano, unos productos que lleguen orgánicamente a nuestra mesa y que nos permitan que verdaderamente como región y como país podamos surgir todos unidos de la mano. Gracias, Fundar. Estas familias requieren de tu esfuerzo para seguir adelante. Estamos seguros que tu aporte ayudará a esta comunidad. Contamos con tu donación. Para la Fundación Fundat cualquier suma sin importar el monto, ayudará a estas familias. Muchas gracias a cada uno de los que apoyan esta iniciativa, de los que nos ayudan a construir un mundo mejor donde podemos mostrar los resultados positivos y poder involucrar a estas comunidades para que cada día seamos más. Sé parte del desarrollo de este proyecto productivo. Más de 300 familias necesitan tu ayuda. Registra tu voluntad de donar y comparte a tus familiares y amigos. Buenas noches, bienvenidos también a los nuevos. Club de Lectura Fundat. Aclaramos que el Club de Lectura es de la Fundación Fundat, no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio diferente a la Fundación Fundat. Promovemos la autoeducación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles. Siguiente. Tomen nota de lo impactante del tema visto hoy y compartamos al final en el conversatorio. Máximo 2 minutos por persona. Siguiente. Club de lectura de agosto. Invitamos a adquirirlo en las librerías disponibles. El hombre en busca de sentido es el libro que estamos tratando este mes. Siguiente. Libro El hombre en busca de sentido. Agradecemos al autor Víctor Emil Frank. Fue un neurólogo psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Perdón. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz y Dachau. Siguiente. Entonces, bueno, el día de hoy continuamos con el libro ya antes presentado. Pues como siempre a mí me gusta hacer como un resumen de lo anterior para los nuevos que están incorporándose el día de hoy. Este es un libro escrito por un psicólogo sobreviviente a los campos de concentración, donde él nos va dando las experiencias de lo que él vivió, de cómo sobrevivió y de las bases que para fundar su tratamiento médico. En los capítulos anteriores hablamos de cómo fue su internamiento, cómo fue el proceso psicológico para estar en estos sitios, de las torturas que vivió, la deshumanización y todo el terror que pasó durante estos campos. Les decía la semana pasada, comenzamos en Cuando todo se ha perdido. Ya esta parte de acá, el libro ya comienza, pues, desde mi perspectiva, ya el libro comienza a interiorizar en los, en los reclusos, en los prisioneros. Ya él nos mostró todo lo que fueron los factores externos, ¿sí? Las torturas, las ofensas, la discriminación, la,
la xenofobia y todo esto que él se aferró y de aquí comienza a interiorizar desde el aspecto del prisionero. Dice, cuando todo se ha perdido. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas del primer albo rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una figura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a lo que se puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos de la poesía. El pensamiento y el credo humano intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente. Si contempla al ser querido, cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras. Los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita. En este párrafo lo quise leer textual, porque pues como dice, cuando todo se ha perdido, el autor nos cuenta, él aquí comienza a agarrarnos de que ante toda esta opresión, ante todo lo que él vivía, él comienza a refugiarse en su interior. Y lo que hacía él es que él veía a su esposa. Ahí, mientras él estaba cavando, mientras él estaba picando para construir las líneas férreas, ahí sin comida, con llagas en los pies, con frío, su mente lo transportaba era ver a su esposa. Inclusive el capítulo más adelante él dice que él conversaba con su esposa, que a veces los guardias lo regañaban o le daban un latigazo o le daban una orden y por esos breves segundos él se desconectaba y después volvió otra vez. Hasta ahí llegaba su mente. También dice, un pensamiento me asaltó. Ni siquiera sabía si ella vivía aún. Solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende las personas físicas del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo, que esté o no presente y aun siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. No sabía si mi mujer estaba viva, ni tenía medio de averiguar. Durante todo el tiempo de reclusión, nunca hubo contacto postal alguno con el exterior, pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o la imagen de mi amor. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome insensible a tal hecho, a contemplar, a la contemplación de su imagen y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los Cantores, es un poema. Él aquí habla de cómo se intensifica la vida en los prisioneros, de cómo se intensifica la vida en su mente ante estar completamente vulnerables y expuestos sin tener manera física presente de poder manifestarse por la opresión, los prisioneros comenzaban a interiorizar, comenzaban a vivir dentro de ellos mismos, de sus ilusiones, a hablar con sus personas queridas, a hablar con sus seres amados, a aferrarse a recuerdos momentáneos de esa vida que tuvieron antes de entrar ahí. Dice también, mientras trabajaba hablaba quedadamente a mi esposa, o quizás estuviera debatiéndome por encontrar la razón de mi sufrimiento, de mi lenta agonía. En última y violenta protesta contra lo inexorable de mi muerte, sentí como si mi espíritu traspasara la melancolía que nos envolvía. Me sentí trascender aquel mundo desesperado, insensato, y desde alguna parte escuché un victorioso sí como contestación a mi pregunta sobre la existencia de una intencionalidad íntima.
En aquel momento que una franja lejana encendiera la luz, que se quedó allí fija en el horizonte como si alguien lo hubiera pintado, en medio del gris miserable de aquel amanecer de Baviera. También dice, estuve horas trabajando en el terreno helado. El guardián pasó junto a mí insultándome. Una vez más volví a conversar con mi amada. La sentía presente a mi lado. Cada vez con más fuerza tuve la sensación de que sería capaz de tocarla, de que si extendía la mano, mi mano cogería la suya. La sensación era terriblemente fuerte. Ella estaba allí realmente. Y entonces, en aquel mismo momento, un pájaro bajó volando y se posó justo frente a mí, sobre la tierra que había extraído de la zanja, y se me quedó mirando fijamente. Esto que acabo de leer es Meditaciones en la zanja. Es su interiorización ante todo lo que estaba viviendo. Arte en el campo. Antes he hablado del arte. Y pregunta el autor, ¿puede pensarse en algo parecido en un campo de concentración? ¿Puede haber arte en un campo de concentración? Nos dice el autor. Depende más bien de lo que uno llame arte. De vez en cuando se improvisaba una especie de cabaret o un espectáculo. Básicamente aquí el autor, desde mi perspectiva, comienza a contarnos de que lo que hacían eran los reclusos, era que hacían como reuniones y echaban chistes, se contaban chistes, se burlaban del día a día en el campo, hacían sátira de su situación. Ese era el arte que ellos entendían ahí. También dice el autor, el buen humor es siempre algo envidiable. Al principio de nuestro internamiento nos permitían reunirnos en un cuarto de máquinas a medio construir para saborear durante media hora un plato de sopa que nos repartían a mediodía. Al entrar cada uno recibía un cucharón de sopa aguada y mientras lo sorbíamos con avidez, el prisionero italiano trepaba encima de una cuba y nos entonaba arias italianas. Los días que nos daba el recital musical tenía garantizado una ración doble de sopa, sacada del fondo del perol, es decir, con guisantes. Durante la, durante la lectura del libro, él siempre cuando se refiere a la sopa, él dice la sopa aguada. ¿Por qué? Porque cuando se prepara sopa, obviamente, pues lo que son las verduras, todo eso se asienta. Y en el campo de concentración, el que el cucharón se colocara hasta el fondo y sacaran esas verduras era un privilegio, porque por lo general se agarraba el caldo de arriba y eso era lo que le servía. Por eso es que él siempre aclara sopa aguada, porque para él esas papas casi siempre eran papas que estaban en el fondo, eso era un privilegio. Ganarse eso era lo más grande que ellos podían tener, era la mejor comida que podían tener. Por eso él siempre hace esa acotación. Dice, en el campo se concedían premios no solo por entretener, sino también por aplaudir. Aquí cuenta que en medio de este arte en el campo, dice que a veces habían capos que hacían chistes y el hecho de que él les aplaudiera o de que si se actuara como si le parecía gracioso o esto le generara algún tipo de placer, recibía alguna especie de premio. Para él el premio, para él el premio podía ser eso que les estoy diciendo, o sea, la sopa, simplemente el hecho de que el capo le metiera la cucharilla hasta el fondo y sacara las papas y le colocara eso en él. Eso era un premio. Un premio era que de repente el capo lo pusiera lo pusiera en unas filas más cortas y, no sé, cosas tan triviales que se ven no suenan tan importantes, pero en su situación era algo grandioso. El que le mantuviera de repente con un guardián que no los azotara, o que les permitiera, o que le permitiera trasladarse sin golpearlos el resto del camino. La hermosura del amor nunca fracasa. Gracias, Betty, por tu comentario. También dice, el humor en el campo. El humor es otra de las armas con la que el alma lucha por su supervivencia. Es bien sabido que en la existencia humana el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque no sea más que por unos segundos. Aquí el autor comienza a describirnos cómo era el humor.
porque en el campo de concentración también, a pesar de todo este sufrimiento, imagínense lo que es la mente humana, el ser humano, a pesar de todo este sufrimiento, ellos encontraban maneras de hacer chistes, maneras de reír. Y casi siempre él habla de que los chistes decían eran burlas de cosas que les ocurría en el campo. ¿Sí? Burlas, sátiras de su vivir como para llevar, para que la estancia fuera más cómoda. También nos dice, a veces los otros inventaban sueños divertidos con respecto al futuro, proveniendo. Por ejemplo, cuando tuvieran un compromiso para asistir a una cena, se olvidarían de cómo se sirve la sopa y le pedirían a la anfitriona que le echara una cuchara del fondo. Este es para ellos lo llaman humor porque básicamente él nos está diciendo que si ellos burlaban, se reían de que cuando salieran del campo de concentración fueran a un restaurante y que cuando fueran a servir la sopa le dijeran a la mesera que les diera el cucharón del fondo. Entonces, esto para ellos era humor. Obviamente la mesera no iba a entender, pero básicamente ellos se reían de eso. Decía que había establecer una analogía. El sufrimiento del hombre actúa de modo similar a cómo lo hace el gas en el vacío de una cama. Esta se llenará por completo y por igual, cualquiera que sea su capacidad, perdón, cualquiera que sea su capacidad, análogamente, el sufrimiento ocupa toda su alma y toda la conciencia del hombre, tanto si el sufrimiento es mucho como si lo es poco. Por consiguiente, el tamaño del sufrimiento humano es absolutamente relativo, de lo que deduce que la cosa más mínima puede originar las mayores alegrías. El autor no va a hacer durante toda la lectura del libro, él siempre hace mucho énfasis en el sufrimiento, en cómo el sufrimiento nos transforma, no en tanto en la alegría, sino en cómo aprender a lidiar con el sufrimiento. Esta frase me pareció bastante importante. Sigue diciendo, cuando llegamos a las primeras noticias, escuchamos que los prisioneros, esto es humor en el campo. Es otra forma de hacer humor, y aquí lo describe él, dice, cuando llegamos a las primeras noticias que escuchamos los otros prisioneros más antiguos fueron que este campo relativamente pequeño, el autor aquí fue trasladado a otro campo. Y él aquí lo que nos narra en todo este contexto es que en el otro campo en el que estaba, en donde él llegó, no había chimeneas, no había cámara de gas. Y para ellos esto era motivo de celebración, porque sabían que en el momento en que los fueran a ejecutar, no los iban a quemar vivos ni los iban a meter en la cámara de gas. Esto les generaba a ellos alegría. Dice que a pesar de eso, esa noche tuvieron que quedarse toda la noche en vela, pero aún así, bajo el frío, pero aún así, la alegría de saber que este pequeño campo no tenía chimeneas, para ellos fue motivo de alegría, fue motivo de humor. Ellos reían aunque ya sabían que iban a tener que esperar. Dice, ¿quién fuera un preso común? Otra vez vimos a un grupo de convictos que pasaban junto a un lugar donde trabajábamos, y entonces se nos hizo potente y obvia la relatividad del sufrimiento, y envidiamos a aquellos prisioneros por su existencia feliz, segura y relativamente bien ordenada. Sin duda tendrían la oportunidad de bañarse regularmente. Pensamos con tristeza. Seguramente dispondrían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón, uno para cada uno. Y mensualmente el correo les traería noticias de lo que sucedería con sus familiares, o al menos de si estaban vivos o habían muerto. En este, con permiso. Durante este breve capítulo, el autor nos está hablando de la comparativa. Estos prisioneros, lo que le está hablando, eran prisioneros, pues, que no eran oprimidos. De repente podían ser prisioneros de la misma nacionalidad, que a lo mejor eran alemanes o eran nazis, y él muestra como un prisionero, o sea, la envidia que ellos les generaba el tener que esos fueran prisioneros comunes, o sea, prisioneros que podían tener su cama, que se podían bañar, que podían tener contrato con su familia, mientras que ellos no. Ellos dormían todos juntos, usaban la misma ropa durante 6 meses, no tenían aseo, no sé. Es aquí donde habla de cómo envidiaban a estos prisioneros comunes, porque a pesar de que ellos también eran prisioneros, tenían privilegios que para ellos que ellos no podían tener ni de los que podían gozar. Suerte es lo que a uno le toca.
Aquí el autor nos va a hablar de cómo él siente que la suerte influía en los prisioneros. Dice, básicamente nos cuenta, agradecíamos, agradecíamos los más ínfimos favores. Nos conformábamos con tener tiempo para despejarnos antes de ir a la cama, aunque ello no fuera en un sí placentero. Ellos decían que la suerte, eso era suerte porque había veces en que tenían camarotes en los que había luz. Y si tenían luz se podían despiojar. Y habían camarotes en los que no habían bombillos, entonces les tocaba acostarse a dormir así. Y él aquí comienza a hablar de esa suerte. También habla de que tuvo la suerte de que una vez le tocó hacer fila con un guardia que era equitativo al momento de repartir la sopa. Era equitativo, le servía a todo el mundo la sopa por igual. Y esto para él era suerte, para él era suerte. Pero también dice que la mayoría de los guardias, pues aquí muestra lo que es la xenofobia y la discriminación entre los mismos reclusos. Dice que muchos guardias obviamente favorecían a sus amigos o favorecían a sus iguales, a razas étnicas como ellos. Es decir, en esos campos de concentración habían de muchas nacionalidades. Y pues si el que servía la sopa era colombiano, por ejemplo, a los colombianos les servía mucho mejor. Ya si venía alguna de otra nacionalidad, les daba poquito. Sin embargo, hay una reflexión que él hace aquí que me gusta mucho. Dice, pero no me incumbe a mí juzgar a los prisioneros que preferían a su propia gente. ¿Quién puede arrojar la primera piedra contra aquel que favorece a sus amigos bajo unas circunstancias en que tarde o temprano la cuestión es que se deliciaba era la vida o la muerte? Nadie puede juzgar, nadie, o al menos con toda honestidad, puede contestar que en una situación similar no hubiera hecho lo mismo. A mí esta reflexión me llamó bastante la atención, por eso quise hacer hincapié, dado que es un libro para analizar y como el autor lo decía al principio, él no va a juzgar, él no deja que nosotros hablemos. Y yo desde mi perspectiva pienso que, pues, ¿cuántas veces no hemos tocado en esa situación en la que vemos a alguien recibir algún tipo de trato privilegiado, porque sea hermano, pareja, familia, y lo juzgamos y señalamos y nos quejamos, y, ¿por qué así? ¿Por qué es hermano? Pero la verdad, como lo dice aquí mismo, como lo dice él, lo describe aquí, lo más probable es que si nosotros estuviéramos en esa situación, haríamos lo mismo. Nosotros, en una situación, si tuviéramos a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestra familia, en nuestro trabajo y pudiéramos darle un trato beneficioso, lo haríamos. Entonces, quería reflexionar sobre eso, de cómo juzgamos y no lo miramos desde nuestro interior. Dice, al campo de infecciosos. Mi suerte se vio incrementada todavía más. Al cuarto día siguiente, ok, seguimos. Ok, al campo de infecciosos. Mi suerte se vio incrementada todavía más. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería y a punto de ser asignado al turno de noche, perdón, lo que habría supuesto mi muerte segura. El médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me sugirió que me ofreciera voluntario para desempeñar tareas sanitarias en un campo destinado a enfermos de tifus. En contra de los consejos de mis amigos y a pesar de que casi ninguno de mis colegas se ofrecía, decidí ir como voluntario. Sabía que en un grupo de trabajo moriría en poco tiempo. Y si tenía que morir, siquiera podía darle algún sentido a mi muerte. Pensé que tenía más sentido intentar ayudar a mis camaradas como médico que vegetar o perder la vida trabajando de forma improductiva como así entonces. Para mí era una cuestión de matemáticas sencillas y no de sacrificio. Pero el suboficial del equipo sanitario había ordenado en secreto que se cuidara de forma especial a los médicos voluntarios para ir al campo de infecciosos hasta que fueran trasladados al mismo. También nos dice el autor, ya he mencionado antes que todo lo que se relacionaba con la preocupación inmediata de la supervivencia de uno mismo y de sus amigos carecía de valor. O sea, cualquier cosa que no fuera sobrevivir, para ellos no tenía absolutamente ninguna importancia. Todo se supeditaba a tal fin. El carácter del hombre quedaba absorbido hasta
hasta el extremo de verse envuelto en un torbellino mental que ponía en duda y amenazaba toda la escala de valores que hasta entonces habría mantenido, influido por un entorno que no reconocía el valor de la vida ni las dignidades humanas, que había desposeído al hombre de su voluntad y le había convertido en objeto de exterminio, no sin utilizarse antes al máximo y extraerle hasta el último gramo de recursos. El yo personal acababa perdiendo sus principios morales. Sí, en un último esfuerzo para mantener la propia estima. El prisionero del campo de concentración no luchaba contra ello, terminaba por perder el sentido de su propia individualidad, de ser pensante, con una libertad interior y un valor personal. Acababa por considerarse solo una parte de la masa de la gente. De aquí en adelante, y quise leer esta parte en específico, el, dice en el campo infeccioso y pues nos cuenta cómo ofrecerse para, o sea, cómo él decidió por matemática, por deducción, cuál pudo haber sido su mejor muerte. Si morir, pues simplemente moviendo rocas, construyendo el riego, o morir ayudando a sus semejantes que tenían tifus. En ese momento para él se trataba era de decidir cuál es la mejor manera de morir para él. Pero me gusta mucho cómo él aquí, de esta manera tan bonita, desglosa cómo van perdiendo la humanidad y cómo el ser humano en este punto se convierte solamente en un objeto de carne, que literalmente lo van, es mi opinión personal, que literalmente le están sacando hasta el último gramo del trabajo físico que pueda dar. Dice, añoranza de soledad, siguiente tema. En este brutal decidir darle sentido a la muerte, sí, una acción muy, muy linda, la verdad que sí. Añoranza de la soledad. En este capítulo no voy a leer, básicamente el autor nos va contando de que obviamente ellos viven en comunidad, obligados, ellos fueron reclusos y los tienen como gallinas, así ¿no? Donde las tienen, si son de 50, 60 personas o más, todos ubicados, entonces ellos no tienen nada de privacidad. Y él habla aquí de cómo él extrañaba su tiempo a solas, porque en las noches cuando llegaba tenía que dormir encima de sus compañeros, en las mañanas cuando los levantaba tenía al guardia siempre encima de ellos, regañándolos, golpeándolos, torturándolo. Básicamente él nunca tenía un espacio para estar solo, para hablar consigo mismo, pues, sí, por eso dice añoranza de la soledad. Siguiente capítulo, juguetes del destino. Resulta difícil para un extraño comprender cuán poco valor se concedía en el campo a la vida humana. El prisionero estaba ya endurecido, pero posiblemente adquiría más conciencia de este absoluto desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Un convoy de enfermos era donde colocaban a los cuerpos. Colocaban los cuerpos de la gente que se moría porque la vida valía absolutamente nada. Y él aquí donde dice juguetes del destino es porque él dice, el narrador nos cuenta, y lo leo textualmente, dice, los prisioneros se consideraban totalmente a merced del humor de los guardias. Ellos sabían que ellos no tenían ni voz ni potestad. Si un día un guardia decidía que él caía mal y que ellos debían morir, eso ocurría. Si un día estaban trabajando y se caían y les pasaba algo malo, pues ahí morían. Dice también, por eso es que él dice que son juguetes del destino. Ellos estaban a la merced de lo que pasaba en su exterior. Ellos no podían decir absolutamente nada. Y aquí hace otra de esas pequeñas reflexiones, esos párrafos que me parecen interesantes, que él incluye en los textos. Dice, en Auschwitz me impuse a mí mismo una norma que resultó ser muy buena y que todos mis camaradas observaron más tarde. Por regla general contestaba todas las preguntas con la verdad, pero guardaba silencio sobre lo que no se me pedía de forma expresa. Y en manera reflexiva me pregunto yo, ¿cuántas veces entregamos información que nadie nos está preguntando? ¿Cuántas veces hablamos de más sin que nadie no lo necesite? Mucha gente en el mundo es estafada porque reciben una llamada y ellos mismos dan y dicen su nombre. Le preguntan con quién hablo, yo me llamo fulanito. Y ya por esto son productos de estafa y cuando la verdad no le pidieron ese nombre.
no le pidieron su nombre. Entonces es como aprender a cuidar la información que damos, responder la verdad, y es desde mi punto de vista el análisis, pero no hace falta revelar información que no se está pidiendo. También dice que cuando se organizaban los traslados, habla de cómo se resumían a que nada más eran números, habla de las cámaras de gas, de cómo cada vez que... Esta parte es bastante interesante. Juguetes del destino. Y nos cuenta una anécdota que dice, cuando se organizó el traslado de los enfermos al campo de reposo, mi nombre, es decir, mi número estaba en la lista, ya que se necesitaba algunos médicos, pero nadie creía que el lugar de destino fuera de verdad un campo de reposo. Unas semanas atrás se había preparado un traslado similar y entonces todos pensaron que se les llevaban a cámaras de gas. Cuando se anunció que quien se presentara voluntario para el temido turno de noche sería borrado de la lista, de inmediato se ofrecieron voluntarios 28 prisioneros. Un cuarto de hora más tarde se canceló el transporte, pero aquellos 28 prisioneros quedaron en la lista del turno de la noche. Para la mayoría de ellos significó la muerte en un plazo de 15 días. Por eso es que él dice jugar en el destino. Por tratar de que los que mandaran a un mejor campo, terminaron cumpliendo un turno nocturno que les costó la vida en menos de 15 días. La última voluntad prendida. Esto es que el autor nos cuenta que él fue trasladado en ese convoy, un convoy que vino después, él es trasladado a otro campo y él como no sabía, él estaba, cuando dicen el traslado, podía ser a otro campo como de verdad lo decían, o podía ser a una cámara de gas, porque nunca les avisaban. Y como él había quedado allí marcado para llevarse, él le deja su última voluntad a uno de sus compañeros. Y él comienza a hablar aquí de si ese compañero estará vivo, porque él más nunca lo vio, si ese compañero de verdad habría transmitido su última voluntad. Y después viene planes de fuga. El autor aquí el autor en esta parte nos está contando que muchos prisioneros se debatían entre si debían fugarse o debían quedarse. Él tuvo muchas oportunidades para fugarse, pero el prisionero, por la situación en la que vivía, no eran capaces de tomar decisiones propias. Estamos hablando de hombres que por hablar podían ser azotados, fusilados, por caminar mal, por desviarse un poquito. Entonces, ya el prisionero en su estado psicológico no era capaz de tomar decisiones. No se podían organizar planes de fuga. Y él aquí cuenta que la vez que de verdad intentó hacer un plan de fuga, por suerte no lo ejecutó y esa vez le llegaron camiones de la Cruz Roja. La guerra ya estaba bajando, estaban llegando a negociaciones con los líderes y llegaron camiones con la Cruz Roja. Si él se hubiera fugado ese día, no hubiera pasado eso. Nos cuenta el prisionero en planes de fuga. Irritabilidad. Ok. Irritabilidad. Dice, aparte de su función como mecanismo de defensa, la apatía de los prisioneros era también el resultado de otros factores. El hambre y la falta de sueño contribuían a ello, al igual que ocurre en la vida normal. Aquí el prisionero nos va contando, nos cuenta que aparte de la apatía, pues toda esta presión de que no sabían si iban a morir, los azotes físicos, los ataques constantemente los mantenían en un estado de irritabilidad y de que esto podía cambiar su perspectiva de cómo hacían las cosas. Por eso habla de que la irritabilidad era algo que se veía mucho en el campo de concentración. Dice la libertad interior. Siguiente tema. Tras este intento de presentación psicológica y explicación psicopatológica de las características típicas del recluido en un campo de concentración, se podría sacar la impresión de que el ser humano es alguien completamente e inevitablemente influido por su entorno. O eso, bueno, desde mi perspectiva, él habla de que los seres humanos, o se dice que los seres humanos estamos influidos por nuestro entorno. La crianza que nos dan nuestros padres, la sociedad a nuestro alrededor, los genes, que todo esto contribuye. Pero él dice que existe una libertad
interior en cada ser humano. Habla y dice, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fuesen pocos en número, pero que ofrecían pruebas suficientes de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esa es la libertad personal, desde mi perspectiva, y por lo que habla, por lo que nos narra el autor, él básicamente dice que es, al final del día, nuestra libertad personal no es el exterior, es cómo decidimos y la actitud que nosotros tomamos ante la situación. Él aquí también nos cuenta de cómo hubieron, prisioneros que se hicieron muy malvados o malvados en los tratos con sus semejantes, así como habían guardias también que eran nobles, que entre lo que podían trataban de ser nobles con los prisioneros. Y el regalo, el destino, un regalo. ¿Cuánto tiempo queda? Siguiente. Ok. Estos temas son bastante largos, así que desde mi perspectiva lo voy a, lo voy a explicar desde lo que yo leí. El, el, el autor nos dice en Análisis de la existencia provisional, nos cuenta que uno de los principales problemas en los prisioneros al momento es el no saber el futuro. Es decir, una existencia provisional porque ellos fueron recluidos, pero ellos no saben cuándo van a salir. Él dice, el autor nos cuenta que en el momento en el que el recluso está allí, que no sabe cuándo va a salir, que no sabe cómo su familia está, y ese de no saber qué va a pasar mañana cambia completamente su psicología y sus emociones. Que inclusive hay personas que no están en campo de concentraciones, pero que también están así, no tienen un seguro o no tienen un futuro claro en su mente, no saben a dónde van y esto los va socavando. En los siguientes textos, como eh, Snox Educador nos dice, un momento, de forma instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar una meta propia. El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira el futuro, lo que les estaba contando. Claro, él lo hace más extenso, es un análisis más profundo, pero básicamente nos dice que en el punto en el que una persona no visualiza su futuro, las personas decaen. Inclusive nos cuenta cómo él acá dice que él estaba disgustado porque tenía llaga, porque le dolían los pies, por los maltratos, tal, tal, y que dice que en algún punto él está disgustado y textualmente narra. Estaba disgustado con la marcha de los asuntos que continuamente me obligaban a ocuparme solo de aquellas cosas tan triviales. Me obligué a pensar en otras cosas. De pronto me vi en pie en la plataforma de un salón de conferencias, bien iluminado, agradable y caliente. Frente a mí tenía un auditorio atento, sentado y con unas butacas. Yo daba una conferencia sobre la psicología de un campo de concentración. Esta fue cómo su mente le permitió ver más allá. En este capítulo también nos cuenta de cómo hubo un hombre, un compañero de él, que creía, o sea, él dice que él tuvo una revelación que iba a ser liberado el 30 de marzo. Y cuando venía acercándose la fecha, pues no fue liberado y este hombre decayó completamente, su moral, su salud y todo, y murió el 31. Se dice que murió por tifo. Pero él desde su experiencia dice que al perder la esperanza de que no iba a llegar ese 31 para ser liberado, este hombre perdió su voluntad de vivir, perdió sus esperanzas y murió. Y cuenta que casi siempre la mayor tasa de muertes en los campos era cuando venía diciembre. En las temporadas de diciembre, cuando las personas ya creían que iban a ser liberados para encontrarse con su familia y ya no tenían esa esperanza, era cuando estas personas morían. Nos dice que la pregunta por el sentido de la vida dice que no existe una respuesta, no existe un sentido como tal. No hay una forma. Cada persona tiene su propio sentido. Puede ser que tu sentido de la vida hoy sea tomar una acción, o puede ser no hacer nada, simplemente quedarte quieto, o puede ser también tener un análisis espiritual. Para cada persona es un camino. Y nos dice en estos siguientes objetos
nos va contando es cómo el sentido de la vida y el cómo nosotros lo interpretamos es lo que le permitió a él salir de todo esto que estaba pasando. Habla de que el sufrimiento es parte de la vida, de que aceptar el sufrimiento es algo que las personas deben hacer, o sea, que tuvieron que hacer los reclusos para poder salir de esto. Ellos sabían que estaban allí, que iban a seguir sufriendo, pero quejarse no los iba a ayudar. Vivir con esto fue lo que los permitió mantenerse en pie. Y en los siguientes párrafos, algo nos espera, una palabra a tiempo. Él nos cuenta de cómo en algún punto él tuvo que darle palabras esperanzadoras a todo su comité y él hablaba de su pasado. Él hablaba de que el ser uno, aunque te quiten tus libertades y tus experiencias físicas, lo que tú viviste en tu ser no te lo pueden quitar. Entonces les hablaba de que recordaran a su familia, los momentos que vivieron con ellos, eso que les hacía feliz. También les hablaba de un futuro, pero no de un futuro presente que los socavara, sino de un futuro esperanzador. No les hablaba de que soñaran de salir en una fecha en específico, sino en qué harían más adelante. Cuenta que dos personas que sobrevivieron, uno tenía a su hijo en el extranjero. Y el hecho de saber que su hijo estaba en el extranjero y no estaba muerto le permitió al hombre sobrevivir. Y el otro era un científico cuyos estudios nada más lo podía entregar él. Y el hecho de aferrarse a su trabajo, de que cuando saliera de allí él iba a continuar con sus estudios, fue lo que lo permitió sobrevivir. Era tener este sentido de algo que sea propio y no esperanzas que se pudieran cortar a poco tiempo. Y en lo último, para cerrar por el día de hoy, nos habla de la psicología de los guardias en el campo, porque él dice que muchas veces se juzga a los guardias como malos, como monstruos, pero en realidad eran personas. Y él aquí nos explica que desde todas las perspectivas que él vio, existen dos tipos de personas en el mundo, las personas decentes y las personas indecentes, y que eso los hay en todos lados. Y puede ser que una persona decente pueda vivir los peores horrores y aún así esa persona va a buscar la manera de hacer lo moralmente bueno. Y una persona indecente, con todos los privilegios que tenga, siempre va a buscar la manera de mancillar. Entonces nos dice que los guardias no eran monstruos, eran personas y que como todo habían decentes o indecentes en, en el grupo. Entonces él no juzga a los guardias como tal y nos da ejemplos de guardias que ayudaron, inclusive nos pone un ejemplo de un capo que de su propio dinero compró medicinas, obviamente oculto, no le dijo a nadie, se descubrió después de que salieron, que de su propio dinero compraba medicinas para llevarse a los prisioneros. Era un capo que no hablaba con los prisioneros, pero que él agarraba y compraba medicinas y las llevaba al campo para ayudar a los prisioneros. Y también cuenta como un prisionero fue ascendido a guardia después de la guerra y este hombre maltrataba. O sea, maltrataba por cualquier cosa, aun cuando él lo vivió en carne propia, maltrataba a las personas. Pues ya para la siguiente, hasta el día de hoy, hasta acá, me hubiera gustado extenderme un poquito más, pero estos capítulos son muy filosóficos y requieren de verdad leerlos para interiorizarlos. Porque explicarlo con palabras es complicado y no da, porque es muy extenso, te habla desde el corazón y desde la maravilla de cómo la actitud de una persona puede cambiar todo su entorno, de cómo las situaciones exteriores no son lo que te definen y de cómo aprender a lidiar con el sufrimiento. Dice que hay personas que tienen que entender que su camino de vida tal vez está forjado por el sufrimiento, ¿sí? Que no todo se logra simplemente con alegría. Y, y ya para el siguiente jueves estaremos hablando de la tercera fase, que sería después la liberación y los principios de la logoterapia. Anterior, este, otra vez anterior. Ok, sí. Estaremos hablando del sentido de la vida, la esencia de la existencia, sí. El sentido del sufrimiento, problemas metaclínicos, un logodrama, el supersentido, la transitoriedad de la vida
la logoterapia como técnica, la neurosis colectiva, crítica del pandertinismo. Siguiente. También estaremos hablando el credo psiquiátrico, la psiquiatría rehumanizada, selección. Y bueno, ya sería la bibliografía del autor, la logoterapia, libros y todos los anexos. Siguiente. Agradecemos a Víctor, agradecemos al autor Víctor Frank. Invitamos a adquirirlos en las librerías disponibles. Este es un gran libro para la biblioteca o para regalar. El hombre en busca de sentido. Sí. Siguiente. Se abren micrófonos para el conversatorio, 2 minutos por persona. Damos las gracias a Fundad por apoyar el conversatorio para la retroalimentación de los participantes. Muchas gracias, Jesús, por tu gracias, Uli. Los micrófonos están abiertos para el conversatorio. Me gustaría escuchar lo que les gustó del tema de hoy. Bueno, mientras que nos atrevemos a conversar, voy a ir leyendo los chats. Dice impresionante. El poder de la mente es impresionante. Sí, el libro hace mucho énfasis en eso. Qué hermosura, el amor nunca fracasa. Sí, esa parte, ese texto, a mí me pareció sumamente hermoso, por eso quise leerlo completo. En la foto se ven felices a pesar de todo. Como la actitud personal ayuda a enfrentar los tiempos de desgracia. Tenías un premio fuera que no le pagaran. Tremendo. Si las personas siempre favorecen a los suyos. Eso es verdad. Siempre favorecer a los nuestros. Maravilloso porque vivían siempre dándole sentido a cada cosa que hacían y buscaban la manera de sobrevivir, haciendo humor, riendo entre ellos, apoyándose. Sí, brutal decidir darle sentido a la muerte. Esto ya leímos, qué impresión. Invitados a adquirir el libro, es grandioso. Sí, el libro que la humanidad debe leer para no olvidar la fortaleza de estos hombres y mujeres que sobrevivieron totalmente. Y comentarios, Brianna, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Uri. Bueno, la verdad, creo que es un libro muy completo. Creo que muchas personas han escrito libros para inspirar y para que una persona no se rinda, para que tenga fortaleza mental, para que tenga una buena actitud. Y obviamente son libros muy buenos, pero que una persona en medio de todas las situaciones que vivió de sufrimiento, de maltrato psicológico, de todo, pueda escribir estas palabras, creo que es de valorar. O sea, la forma en la que visualizaba al hablar con su esposa, lo del humor, o sea, el ser humano siempre va a encontrar la forma de sobrevivir. Y yo creo que es un gran libro. Muchas gracias, Jesús, gracias, Fundad, por el espacio y porque creo que para muchos, pues en mi caso, la primera vez que conocí este libro, entonces, muchas gracias. Invitados a participar del conversatorio. Gracias. Gracias, Juliana. Pues sí, la verdad, sí. Es un libro muy impresionante, la verdad, sí. ¿Alguien más? Francis Arleo Osorio. ¿Te escuchamos, Buenas Francis? noches. ¿Me Buenas escucha? noches, Francis. Sí, Sí. claro. Bueno, mira, este es un libro, como tú lo dijiste, ya casi para terminar, es un libro bastante complejo porque está inclinado hacia la filosofía y de una manera muy metafórica, que pues para que podamos comprender el libro hay que leerlo más de 2 veces. Cuando vi realmente el título del libro, me enfoqué para poder tener un poquito de claridad y de verlo un poco más fácil. Yo creo que la mayoría hemos visto la película La vida es bella, que fue Ujú. ganadora del Oscar en Uh, 1997.
Sí. Y tiene una similitud, no sé si de pronto el autor de la película tuvo en cuenta este libro, porque estar en los centros de concentración o estar en una cárcel o estar en los momentos más extremos de la vida es donde uno tiene que hacer que definitivamente la vida es amor y la vida es bella. Eso es lo que les quería decir. Este libro, de alguna manera u otra, eh, va al recóndito del pensamiento del ser humano para encontrar los momentos de desconexión del mundo real para hacer que la vida es maravillosa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Fancy. Y sí, sí, de verdad me recordaste esa película y no sé si el autor de la película se inspiró en el libro, pero sí tienes mucha razón. Y es un libro que de verdad necesita leerse más de dos veces para llegar a profundizar en todos los temas que el autor expone. Siguiente. Hola Jesús, yo estoy aquí que ya lloro, mejor dicho, es que estoy, la verdad, estoy llorando porque es que yo me imagino esa gente y me parecen brutales. Por ejemplo, la persona, cuando él dice que prefirió cambiar de sitio de trabajo para morir con sentido de vida, o sea, darle un sentido a su muerte si le tocaba, pero ayudando a otro, no cargando piedras. Y eso me tocó el corazón de una forma increíble. También me gustó mucho que el ser humano le pueden quitar todo, todo, menos la libertad personal de la actitud que tiene ante cada situación. También mejor dicho, yo pienso que lo que decía Juliana es cierto. Hemos visto muchos libros, hemos leído muchos libros. Sin embargo, este libro sí marca un antes y un después, que uno lo lee porque, porque es como un libro palanca. No sé cómo decir, un libro palanca es ese libro en el que tú te apoyas porque tiene muchas imágenes. Cuando tú vas hablando, uno va creando las imágenes en la mente y lo que dijo Franci igual, se apoya uno en la película. Cuando él habló de la esposa, que su esposa no estaba, pero que él la sentía, y luego vino el pajarito y lo miró. No, yo ahí ya estaba Bueno. llorando, porque ahí yo ya sé que el amor es digamos, lo más grande del mundo y puede superar cualquier cosa. Y ya para terminar, no es que tengo tantas anotaciones, me encantó cuando contabas que habían prisioneros que estaban sirviendo allá en la sopa aguada y a los amigos o a la gente conocida le daban más y le servían más, ¿sí? Porque Sí, el ser humano prima mucho la injusticia y Dios ama la justicia. Entonces siempre como que tendemos como seres humanos a proteger a los de uno y estos son míos y sí, y uno debería sí. ser muy imparcial. No, mejor dicho, invitadísimos a comprar el libro como libro de verdad de estudio de palanca. Gracias Jesús porque has hecho realmente un trabajo muy lindo. Sé que tú has vivido situaciones duras y este libro te ayudó mucho y te ha sacado en la vida, así es de que felicitaciones y gracias a todos y que continuar. Gracias, Betty. Muy lindas tus palabras. Muchas gracias. Me dejaste sin palabras. Siguiente. Siguiente lámina. Bueno, aquí de Fundad, ayuda y educación para todos. Te podemos tener en nuestras redes sociales. Dice que Fundad acepta donaciones personales, donaciones empresariales, donaciones por voluntariado. Tenemos nuestras redes sociales: Instagram, canal de YouTube, Telegram, Facebook, eh, eh, página web. Bueno, aceptamos cualquier clase de ayuda por la Fundación Fundad. Siguiente lámina. Te invitamos a hacer un aporte presente con un libro. Comunícate con nosotros para programarte en meses venideros. Conecta a tus amigos, familiares y conocidos en el club de lectura y conversatorio. Cada libro que leemos es un nuevo viaje, completamente.
Agenda del próximo jueves, 9 p.m. Invita a Fundar. Hasta luego. Chao. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Feliz noche Noche. para todos. Gracias. Feliz